Fernando, escúchame, Sí. ¿qué trajiste? Contanos. Vamos a hablar de Nerón, el emperador romano. Mira. Y hablaremos de algunas curiosidades de su vida. Todos lo conocemos por el incendio de Roma, pero hizo muchas cosas más. Nació el 15 de diciembre del año 37, hijo de Cneo Dominico y Agripina. Importante su madre, no su padre, porque a los 2 años, cuando tenía 2 años el pibe, el padre murió, pero su madre fue importante en su vida. Cuando el niño tenía 3 años, la madre fue desterrada por el entonces emperador Calígula, quien era el hermano de Agripina, es decir, el tío del niño. Desterró a su hermana, Un tío macanudo. macanudo, y un hermano piola también. Sí. Nerón quedó a cuidado de su tía, que la verdad no lo cuidó tanto porque su educación la dejó a cargo de un barbero y de un maestro de baile. Así que mucha educación, la verdad que no le prestó atención al pibe. Cuando fue asesinado, Calígula, tío de Nerón y hermano de Agripina, tomó el poder el tío de Calígula, quien no solo le permitió a Agripina volver del destierro, sino que se casó con ella. Fue su cuarta esposa, es decir... Por eso la dejó volver. Sí, era la sobrina. ¿Te gustaba? Sí, era la sobrina, no nos olvidemos. Ah, bueno. Se eso casó. ya... No, antes eso había no está bien. otras leyes. Otras leyes, y vamos a ver algunas extrañas. Claudio, el nuevo emperador, tenía un hijo que se llamaba Británico, que lo había tenido con su segunda esposa, Mesalina, y es quien debería verdaderamente heredar el trono. A esta Mesalina la asesinó, porque estaba conspirando en su contra, quería sacarlo del poder, su propia esposa. Un femicida. Ya te molesta y listo. Claro, le molestaba a su esposa porque pensó que quería sacarlo del poder, así que la asesinó. Buah. Y el hijo, que tenían juntos, Británico, era quien debería heredar el poder. Pero él no quería que su sucesor sea hijo de la mujer que lo había engañado. Lo mató, decime. No, lo dejó vivo. Ah. ¿Pero qué hizo? Se casó con Agripina, adoptó a Nerón, y entonces educó a Nerón, también influido por Agripina, que le gustaba mucho el poder, para que el pibe sea el nuevo heredero. Es imposible que a la larga la especie humana no se extinga, porque esto ha sido todo un gran quilombo del principio. ¿Vos te diste cuenta? Esto es tremendo. A los 14 años, Nerón, siendo educado para ser el nuevo emperador, fue nombrado adulto, como solía suceder en esa época, a los 14 años era adulto, fue nombrado procónsul, entró en el Senado, apareció en algunas monedas junto a su padrastro, Claudio, que también era su tío, vale decir, y además ya lo exhibía como su sucesor. Pero además lo hicieron casar con Octavia. ¿Quién era Octavia? ¿Quién? Hija de Claudio, es decir, su hermanastra, la hermana de Británico, quien debía ser el heredero. Murió Claudio. Es como para poner los nombres completo y con flechas, ¿no? Sí, y como quiera, porque claro, tira todo contra todo, así que porque las flechas pueden ser de ida y vuelta. Un mezclado. Cuando murió Claudio, el padrastro, el emperador, posiblemente envenenado por Agripina, su esposa, madre de Nerón. ¿Cómo? A Agripina le gustaba el poder, ¿qué? más que a mí, muchísimas cosas. El pibe, Nerón, tomó el poder. Una gran escaladora. Una gran escaladora. El pibe tomó el poder cuando tenía apenas 16 años, en el año 54, después de Cristo todo esto. Era muy joven, la que verdaderamente gobernaba era Agripina, su madre asesorada por algún otro tipo de por ahí. Los primeros años del reinado de Nerón fueron muy buenos, hubo mucho progreso para la ciudad, muchas cuestiones económicas que se fomentaron, mucha infraestructura. Además, tenía muy buen consenso político dentro del Senado. Él le prometió al Senado que iba a volver a tener el poder que tenía en la vieja República Romana. Benefició mucho a las clases más bajas, le bajó los impuestos, le bajó el precio de la comida, vetó una ley para que los ex-esclavos vuelvan a ser esclavos. Mirá. Así que bien. Empezó Hoy le dirían bien. populista. algo así como populista. Sería enemigo de muchos. Mucha gente de la tele. Sí. ¿Qué pasaba? Su hermanastro británico, el que verdaderamente debía ser el heredero al trono, y capaz iba a querer recuperar el puesto que le correspondía. Claro. Iba a poder querer hacer alguna conspiración para derrotar a Nerón y bajarlo del trono. Entonces lo agarró Nerón y le dijo: Británico, yo te voy a prometer un cargo de jerarquía dentro de mi gobierno, pero antes de que Británico cumpla los 14 años y se convierta en mayor de edad, murió misteriosamente. No había ningún bueno, ¿eh? No había ningún bueno.
Las relaciones con su madre, a la que le gustaba mucho el poder, y el pibe empezaba a ser más grande, y ya también le empezaba a gustar el poder, empezaron a tensarse. Nerón tenía otras parejas, paralelas a Octavia, su hermanastra y esposa. A su madre no le gustaba mucho, a él no le gustaba que se metan en la vida del pibe, en sus relaciones personales, por lo tanto decidió... No, matar a su madre no. Expulsarla de la residencia imperial. Con el tiempo Nerón se fue volviendo más poderoso, fue eliminando a muchos de sus rivales, no estabas de acuerdo con él, te corrían, No, claro. te corrían y te llevaban a lejos, abajo de la tierra. Se rodeó de asesores que solo le decían lo que quería escuchar, y cuando no le decían lo que quería escuchar también El los famoso asesinaban. diario de Nerón sería en este caso. Algo así. En el año 58 empezó una relación con una joven llamada Sabina Popea le diremos nosotros, pero no podía casarse con ella. ¿Por qué? Primero porque ya estaba casado con Octavia, y segundo porque su madre se oponía a cualquier otro tipo de relación que él pudiera tener. Fue por ello que, como su madre se oponía, ¿qué hizo? Ay, se murió misteriosamente. Sí, no, la mandó a asesinar, directamente. Mandó a asesinar a la madre, y cuando la mandó a asesinar... ¿Qué es el marginal? ¿Qué estás Algo así. contando, Fernando? La madre dijo, apuñálenme en el vientre, que de aquí salió este monstruo. Loco, Dios. Así que mandó a matar también a la madre. Se divorció de Octavia en el año 62, su esposa y hermanastra, un poco por influencia de su amante, un poco porque Octavia no le podía dar un heredero. La desterró, pero al pueblo romano no le gustó que destierran a Octavia porque la quería mucho, entonces dijo, bueno, está bien, que vuelva del exilio Octavia. Pero pocos días después fue asesinada. Nos reímos, pero... No hubieran dejado que se vaya. Nerón se casó con esta joven con la que estaba iniciando una nueva relación, Popea, algunos días después del asesinato de Octavia. Tuvieron una hija, un año después, que murió a los 4 meses, y 2 años después Popea volvió a quedar embarazada. Pero Nerón, un día que estaba muy borracho, muy enojado, le pegó una patada en el vientre a su mujer. No. La mujer sufrió un aborto, murió el niño y murió ella. Nerón, me cae mal. sí, Nerón nunca pudo olvidarse de Popea, y tal era su obsesión por ella, que se sintió atraído por un esclavo suyo que tenía un parecido físico muy similar a su difunta esposa, llamado Esporo, y es por ello que lo llamaba a su esclavo mi Popeíta. Ordenó que lo castraran y lo obligó a vestirse como mujer. Se casó con el pibe frente a todo Roma. ¿Seguimos? Por favor, hay mucho más. Por favor. Dios mío. Dijimos, al iniciar su reinado le había prometido al Senado devolverle el poder que había tenido en la época republicana, y no solo no lo hizo, sino que mandó a asesinar a muchos de los senadores que estaban en contra de su política. Ya estaba totalmente loco. Ya estaba, esto de el asesinato a su propia esposa lo hizo terminar de enloquecer absolutamente. Claro. Le gustaba mucho... Pobre el pibe, ¿no? Lo castró, lo hizo vestir de chica. Sí. Pobrecito, se Sí, tenía nada que él no ya tenía de por nada sí que era ver. un esclavo. Porque él no quería. Para empezar a hablar. Sí. Y era más o menos parecido a su Pero difunta aparte, esposa. Ahora, qué mala suerte, porque justo parecerte a la mujer. Qué mala suerte. Le gustaba mucho el arte, el deporte, la música, el teatro. Hizo construir varios gimnasios, hizo construir muchos teatros, a pesar de que el teatro no estaba bien visto en Roma porque se creía que era inmoral y propio de las clases bajas. Le gustaba mucho tocar el arpa. Para incrementar su popularidad, algún asistente suyo le dijo, ¿por qué no toca el arpa enfrente del pueblo romano? Así ven su arte. ¿Qué hizo él? Llevaba mucha gente a teatros, cerraba las puertas del teatro, no permitía que la gente salga, Pero y no tocaba durante horas y días. Ya sabes qué. Dicen las crónicas que Terminaste odiando el arpa. niños han nacido allí porque no los dejaba salir, gente ha muerto de hambre dentro de los teatros. No, Claro. También fomentó mucho el deporte. De hecho, compitió en un juego olímpico. Mira. Participó en una carrera en la que todos los competidores tenían carreras de carros. Para eso nos llamamos. Sí. Todos los carros estaban tirados por 4 caballos. Y él fue un torino. No, y el de él, sí, el de él tenía 10 caballos. Un cohete. Claro. Claro. Por el Apolo 11. ¿sabes? Sí. Todos tenían 4, el de él tenía 10. En el medio de la Tenía que carrera llegar se primero. cayó, casi muere. No ganó la carrera, pero por supuesto igual le dieron el premio. Le dieron Los la jueces medalla lo de oro, nombraron, claro. sí, le dieron la medalla de oro. Bueno, la justicia sigue igual. Sí, los jueces siguen Hay cosas todo que lo no mismo. cambian. Es sabido que en el Imperio Romano se hacían grandes orgías, ¿verdad? Sí. Pero se cuenta que las de Nerón fueron las más grandes de todas. Hizo construir un palacio especial para sus orgías. Hizo poner en la puerta una enorme estatua de él mismo de unos 30 y pico de metros.
Del techo hizo instalar un mecanismo para que caigan pétalos de flores encima de la gente que estaba disfrutando de las orgías que él organizaba. Ay, no. Hermoso. Bueno, Un bombiván. y ahora hablaremos del incendio, que es una de las cuestiones más conocidas de Nerón. Se inició el 19 de julio del año 64, un incendio que devastó la ciudad. Duró entre aproximadamente una semana, se destruyeron por completo 4 de los 14 distritos de la ciudad y otros 7 quedaron muy dañados, es decir que afectó a 11 de los 14 distritos de Roma. No se sabe cuál fue la causa real del incendio, si fue intencional, si fue accidental. Algunos dicen que Nerón lo provocó porque no le gustaba mucho la ciudad, no le gustaba su diagramación, no le gustaba su estética y quería desarrollar un nuevo plan urbanístico y para ello necesitaba terreno y para conseguir terreno incendió la ciudad. Y entre otras cosas para construir la que se llamó la Domus Aurea, un palacio de 50 hectáreas, más o menos un tercio de lo que ocupaba la ciudad en aquel entonces, y algunos dicen que lo vieron en una torre disfrutando El incendio. del incendio, mientras tocaba el arpa. Otros dicen que el fuego fue accidental, que Nerón ni siquiera estaba en Roma, que puso plata de su bolsillo para apagar el incendio, que abrió las puertas del Palacio Imperial para que la gente pueda alojarse, aquellos que habían perdido su hogar. Por supuesto, la historia es de pie. Es una ciudad de colinas, Roma. Una ciudad de colinas, exactamente, y las colinas quedaron devastadas. Cuando Nerón fue acusado de provocar el incendio, él culpó a un grupito de personas que estaban surgiendo por la época, que estaban siguiendo ciertas doctrinas que no eran ni más ni menos que los cristianos. Claro. Los acusó diciendo que los cristianos querían llevar a cabo un levantamiento en contra del emperador, y es por ello que comenzó a perseguirlos. En lo que se considera la primera persecución romana en la historia hacia los cristianos fue a partir del incendio de Roma. Los perseguía, los crucificaba, los quemaba vivos. Incluso dicen que cuando inauguró este palacio, este Domus Aurea, hizo 2 filas de cristianos crucificados. Lo hizo de noche, así que la luz la obtuvo a partir del fuego que salía de los cuerpos de los cristianos, y él entró por el medio del pasillo que formaban los cristianos crucificados y siendo quemados vivos. En estas persecuciones murieron San Pedro y San Pablo. Para reconstruir la Roma incendiada, Nerón hizo pagar muchos tributos tanto a las provincias que estaban alrededor de Roma como a los propios ricos que vivían dentro de Roma, y es por ello que empezó a tener ciertos levantamientos en su contra. Muchos de ellos pudo aplacarlos, pero el Senado votó para que Galba, el gobernador de una de estas provincias romanas, sea proclamado nuevo emperador, y Nerón fue declarado enemigo público. Intentó escapar, pero se encontró con un soldado romano que estaba persiguiéndolo, lo agarró a su secretario y le dijo: cortame el cuello. Es decir, que fue algo así como se suicidó con la ayuda de uno de sus esclavos. El 9 de junio del año 68 murió a los 30 años de edad. 30 años nada más. 30 ¿Hizo años. todo eso? Menos mal que no vivió más, porque Tengo si no... 28 y no hice ni... Sí, yo tengo 37 y no hice Un nada. boludo. Pero limpió un montón de gente, un Bueno, pueblo. hizo muchas cosas, que después la ciudad. buenas o malas las podemos jugar, pero hizo Sí, muchas. a todo esto, el muchacho, Sí. ¿en qué quedó? ¿Heredó algo el muchacho castrado? El castrado no, era esclavo. No, ya pues, por suerte se sacó el vestido. Claro, Claro. ya estaba castrado y Se todo. dejó los bigotes. Las últimas palabras de Nerón fueron: qué gran artista muere conmigo. Mirá vos, che, qué egocéntrico, Así ¿no? quería ser Qué recordado. personaje, ¿sabes? loco. Un personajón. Un Sí. loco de la guerra, Un loco, porque claro, hizo sí, de todo. Extremo. De todo. De todo. Bueno, Fernando, gracias. Por favor, nos Gracias. encontraremos el próximo viernes. Dale, sí, por supuesto que es un espacio muy requerido este. Espero que no Nerón mediante. No, Ya tenemos no. algo de lo que va a ser el... No, hay No, más ni Nerón. mucho menos, ni mucho Ah. menos. No. Solo nos quedan lamentablemente las luces de Nerón Sí, en algunos autos, ¿no? sí. Que no son lindas, digámoslo abiertamente. No. Y encandilan un poco. Y encandilan, y Ay. tampoco son lindas esas luces que se ponen abajo de los autos, No. y tampoco son lindos los autos con parlantes para afuera, chicos. Sí, Pablo. Claro, que cada uno escuche su música. Claro, subir la ventanilla, poner la radio, que el auto viene con una radio de fábrica, que Sí. hay gente que piensa cómo poner la radio y todo. Y se escucha bastante bien los está el autos volumen nuevos. que da el auto, ¿o no? Claro, para vos. Claro. Claro, ¿Verdad? Sí. Si hace calor, abrir la ventanilla y baja el un volumen. poquito, pero baja el volumen. Baja el volumen. Tal cual, Sí. claro que sí. El que está al lado tuyo no tiene por qué escuchar lo que vos escuchás, a menos que sea la redonda. ¡Exacto! Claro. Fernando Meli, un aplauso para él, por favor. Gracias, Fer. Fernando, gracias, en serio.